Buenos días, chiquillos, chiquillas. Este es el curso de Biología de Invertebrados que dictamos para los estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencia Natural. No tenemos una asistencia muy, muy abundante. Hay 5 estudiantes de la carrera. Entiendo porque ya terminó el semestre y además del año académico me refiero. De manera que asumo que mucha gente está ocupada. Pero bien, el curso, la clase estará disponible en la plataforma Moodle en algún momento de la mañana. Voy a proceder entonces, como decía, a compartir pantalla. ¿Están viendo lo que estoy mostrando? Chiquillos, chiquillas. Sí, profe, dice biología de invertebrados para estudiantes de pedagogía. Ya, ok. Ya está, Ya. gracias. Incluso hay un error en la palabra ciencias, hay ciencias. Bueno, vamos entonces, como decía, a mirar un poquito más detalle de los artrópodos. Ahí tienen ustedes el cuadro taxonómico, la organización taxonómica de los artrópodos. Tenemos nosotros dos subfilas, el subfila Chelicerata y el subfilum, perdón, mandibulata. La gran diferencia entre ambos grupos taxonómicos es que en el caso de los animales quelicerados, los apéndices orales se llaman quelíceros. Y en el caso de los animales mandibulados, los artrópodos mandibulados, los apéndices orales se llaman mandíbula. Por supuesto que tienen otros apéndices orales también, pero lo característico en el caso de los animales quelicerados es la presencia de quelícero. Y en el caso de los animales mandibulados es la presencia de mandíbula. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos? Que en el caso de las mandíbulas, el animal, como en las mandíbulas nuestras, ¿no es cierto? El animal tritura el alimento, lo mastica. En el caso de los quelíceros, el animal manipula el alimento con los quelíceros, así como nosotros cuando estamos eh, tenemos en la boca un trozo de comida y lo revolvemos dentro de la boca y podemos que lo apretemos con los mandíbulas, pero no necesariamente, necesariamente masticarlo, ¿ya? Esa es una característica de los quelíceros. Y la otra característica de los quelíceros es que en algunos quelicerados, ¿ya? Los quelíceros tienen una uña que entierra el veneno, que inyecta el veneno. En este caso, estos animales quelicerados usan veneno para matar la presa. Estos detalles los vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Ahora, dentro del subfilum Chelicerata, vean ustedes ahí las clases: Sifosura, Euripterida, Pycnogonida, Arácnida. Ahí hay un grupo ya extinto, la clase Euripterida. La clase Sifosura es una clase de artrópodos que comúnmente le llaman cacerola de las Molucas. No existen acá. Y la clase Pycnogonida, que comúnmente le llaman arañas de mar, existen acá, pero no en la costa chilena. Y finalmente la clase arácnida. De todas estas vamos a echarle una miradita nosotros a la clase arácnida. Y dentro de los artrópodos mandibulados, es decir, aquellos artrópodos que tienen mandíbula, tenemos nosotros los crustáceos, los insectos,
los quilópodos, los diplópodos, que algunos autores los juntan en la clase miriápoda. Miriápoda quiere decir muchos pies. Quilópoda son los 100 pies y los diplópoda son los 1000 pies. Y después unos artrópodos mandibulados pequeñitos que abundan, como decía la clase pasada, en los suelos de bosque, los paurópodos, los sin fila. Nosotros vamos a mirar con un poco más de énfasis a insecta y a crustáceos. No le vamos a dar mucho a los quilópodos y a los diplópodos y nada a los paurópodos. Estos son cursos ya más, los paurópodos, los sin fila, son de cursos más avanzados en esta área. Bueno, los especialistas, los zoólogos que trabajan con estos bichos, ¿ah? Si trabajan con insectos, son obviamente los entomólogos. Si trabajan con los crustáceos, son los carcinólogos. A no confundir, ¿no es cierto?, con los cancerólogos, que son los médicos que estudian el cáncer, carcinólogos. En el caso de las arácnidas, las arañas, aracnólogos, o si trabajan con los ácaros, ¿no es cierto?, acarólogos. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen y yo respondo. Bueno, ahí tenemos nosotros algunas imágenes de artrópodos quelicerados. ¿Qué es lo común que tienen estos bicharracos, no es cierto? Fuera de las características generales que corresponden a los artrópodos, como por ejemplo patas articuladas o apéndice articulado, presentan quelíceros. Ahí tenemos nosotros, os estoy indicando yo, las arañas de mar. Aquí tenemos una garrapata hembra llena de huevos. Vean el tamaño del cuerpo del animal respecto de las patitas. Tenemos un pseudoescorpión, un artrópodo quelicerado pequeñito que vive en abundancia en los suelos de bosques nativos. Después tenemos la araña, la viuda negra, ¿no es cierto? Después tenemos la araña peluda, y aquí tenemos la cacerola de las moluscas. Aquí tenemos nosotros una garrapata, la garrapata del perro. Bueno, el alacrán. Aquí tenemos la gente le llama araña, pero un nombre más técnico, más preciso, son opiliones. Opiliones. Y aquí tenemos nosotros, no sé muy bien, ¿ya? Como dije, la gente también les llama araña, pero no, un nombre más técnico es solífugos, o arañas de sol. Los solífugos y los opiliones son relativamente comunes en los ambientes áridos. Por supuesto que también los alacranes. Nosotros de estas clases de artrópodos quelicerados, ya solo vamos a echarle una mirada, un poco más de detalle a los arácnidos. Las arañas son un grupo de arácnidos, pero no todos los arácnidos son arañas. ¿Cuáles son las características generales de los arácnidos? Aquí el cuerpo está dividido en dos regiones. La región anterior, el prosoma, y la región posterior, el opistosoma. ¿Qué característica tiene el prosoma? Lleva los apéndices orales. En estos animales tenemos nosotros dos tipos de apéndices orales, los quelíceros y los pedipalpos.
en la región del prosoma, ¿no es cierto? Van los fotorreceptores o celos, van las platas y en algunos arácnidos va la glándula del veneno. El opistosoma lleva los órganos reproductores y la parte del sistema digestivo que tiene que ver con la digestión del alimento. En algunos arácnidos, ¿no es cierto?, van también en el opistosoma la glándula de la seda, como en las arañas que construyen telarañas, y la glándula del veneno, como en el caso de los alacrán. Patas, esto es importante, llevan 4 patas, 4 pares de patas locomotoras. 4 pares de patas locomotoras. Los insectos llevan 3 pares de patas locomotoras y los crustáceos decápodos, como lo indica la palabra, deca, 10, 5 pares de patas. 4 pares de patas. Estas patitas pueden estar adaptadas para caminar, para posarse, incluso para saltar, como ocurre en el caso de las arañas saltadoras. Y las que construyen telas, las patas también ayudan a tejer la tela. Son como estos aparatitos que usan las mamás a veces para tejer, así funcionan. Se me fue en este momento el nombre. Son unas cositas largas, así como de alambre o de metal o de plástico, que las mamás, ¿no es cierto?, usan para ir tejiendo, ya sea el hilo o la lana. La forma de vida. ¿Ya? Los arácnidos son de vida libre, en la mayoría de los casos de vida terrestre, pero aquí dice algunos secundariamente acuáticos, significa que sus orígenes están en el ambiente terrestre, pero volvieron, ¿no es cierto?, algunos grupos taxonómicos volvieron al medio acuático. Eso quiere decir secundariamente acuáticos. El origen, el ancestro está en el ambiente terrestre, pero algunos grupos taxonómicos derivados, ¿no es cierto?, volvieron, perdón, se transformaron en arácnidos acuáticos. Por supuesto, estos animales, piensen ustedes, por ejemplo, en las arañas de mar. Entonces, los arácnidos mayoritariamente es un grupo de animales depredadores. Algunas formas de arácnidos son parásitos, particularmente ectoparásitos de mamíferos, ¿no es cierto?, incluso de reptiles. Algunos grupos de arácnidos son bastante comunes, sobre todo los ácaros, y bastante diversos. El registro fósil de estos animales es bastante antiguo porque tienen un exoesqueleto que resiste a la descomposición. Hay un grupo de especies que en los últimos años han sido descubiertas, ¿no es cierto? Se han incorporado registro oficial a la ciencia, particularmente de ambientes como el desierto chileno. Grupos que constituyen la clase arácnida tenemos nosotros las arañas, los ácaros, los escorpiones. Ahí tienen ustedes la forma básica de un ácaro. Dentro de los ácaros, llamémosle, están los ácaros propiamente tales, que el que estoy mostrando yo ahí en la transparencia, y las garrapatas.
En general, ¿qué es lo que caracteriza a los ácaros? Llamémosle propiamente tal. Hay un nombre taxonómico, pero no vamos a hacer referencia a él. Un cuerpo indiviso, como el que estoy mostrando yo ahí, un cuerpo indiviso. ¿Qué quiere decir? Que no se ve fácilmente en el estado adulto la región corporal del prosoma del opistosoma. Está unido, prosoma y opistosoma, en una sola pieza. La región anterior lleva los quelíceros y los pedipalpos y 4 pares de patas. Los ácaros, propiamente tal, son de tamaño pequeño. Algunas especies son de vida libre y otras especies son parásitas. ¿Ya? Algunas especies son fitoparásitas, o sea, se alimentan de jugos vegetales, parasitan a las plantas y pueden llegar a constituir una plaga a la agricultura. Y otras especies de ácaros son zooparásitos, es decir, pueden encontrarse en animales vertebrados, por ejemplo, mamíferos, ratones, aves, incluso el ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre los ácaros propiamente tal? Ambos pertenecen a la clase acarina, ¿ya? Pero uno se les denomina ácaros y a otro garrapatos. ¿Cuáles las características principales de los ácaros? El tamaño es pequeño, como les decíamos, miden menos de menos de 3 milímetros, hay que observarlos con una lupa, en algunos casos hay que estudiarlo con un microscopio más potente. Bueno, algunos ácaros se pueden observar a simple vista si uno le pone bastante atención. Nombre común de los ácaros, algunos le llaman a los ácaros que se encuentran en los cultivos arañitas rojas, porque el cuerpo del ácaro tiene pigmentos rojos. En cambio, las garrapatas son de tamaño más grande, en la mayoría de los casos. No es necesario recurrir a una lupa para observar, ¿ya? Incluso puede ser una lupa de mano para observar más detalle de estos animales. La cutícula es gruesa y generalmente desnuda. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que la cutícula sea desnuda? En el caso de los ácaros, la cutícula está en muchos casos cubierta de pelos y en algunos casos los pelos son bastante largos para el tamaño del animal. Hay unos ácaros que le llaman ácaros terciopelo. Recordando un poco un género que se llama terciopelo. Estos ácaros, los pelos de estos ácaros son de color rojo, entonces el animal tiene un aspecto de una pequeña arañita roja. Los ácaros tienen una alimentación variada, como dije, pueden alimentarse algunos son depredadores, se pueden alimentar de sangre, se pueden alimentar de células muertas, se pueden alimentar de tejidos vegetales o de líquidos vegetales. Las garrapatas son hematófagas. Dice en otra palabra, son ectoparásitos. En el caso de las garrapatas, bueno, el ambiente es terrestre, y en el caso de los ácaros hay algunas especies de ácaros que son secundariamente acuáticos, es decir, volvieron al medio acuático, pero no son marinos, sino que son dulce acuícolas.
Las arañas. Las arañas pertenecen al orden Araneae. Orden Araneae. Los ácaros y las garrapatas pertenecen al orden Acarina o Acari, dependiendo del autor. Estas son Araneae. En las arañas, ¿no es cierto? Las regiones corporales, el prosoma y el opistosoma, están separadas por un pedúnculo. A diferencia de los ácaros y la garrapata, donde el cuerpo es una sola pieza, cuerpo indiviso, como dije, en esto el prosoma y el opistosoma están unidos a través de un pedúnculo. De ahí la gente, ¿no es cierto?, le ha puesto el nombre común de algunas arañas potona o araña poto colorado, porque da la impresión, ¿no es cierto?, de ser como el poto del animal, el opistosoma. Ciertamente las arañas, ¿no es cierto?, por el hecho de ser quelicerados, tienen quelíceros y pedipalpos, y aquí tenemos el primer par de patas, el segundo par de patas, el tercer par de patas, digamos. Están asociados estos apéndices locomotores al prosoma. Entonces ahí yo estoy mostrando la vista dorsal de una araña, y aquí estoy mostrando la vista ventral de una araña. En algunas arañas, ¿no es cierto?, que producen tela, en el extremo del opistosoma, hay unas estructuras, se conocen con el nombre de hileras. Las telarañas, la telaraña es un asunto bien interesante, porque la seda es producida en unas glándulas que van en el abdomen, y se conoce con el nombre de glándulas de la seda. ¿Ya? Cuando cuando el compuesto químico entra en contacto con el aire, inmediatamente se solidifica, se transforma en un filamento. Entonces, cuando el compuesto químico, que es una proteína, va saliendo de este órgano, llamado hilera, ¿no es cierto?, va saliendo como un hilo, y en contacto con el aire se solidifica, no se endurece inmediatamente, ¿no? Por eso que queda algo elástico. Por eso que es posible a veces ver una araña que está bajando desde el techo de la pieza, desde el techo del dormitorio. Porque va produciendo, ¿no es cierto?, el hilo, y ese hilo se va solidificando al momento del contacto con el aire. ¿Cómo produce la tela el hombre araña? No tiene nada que ver cómo las arañas producen en la realidad, porque el hombre araña, cuando lanza la tierra, usa el dorso de la mano. ¿Ya? Sería feo que el hombre araña, ¿no es cierto?, formara la tela con algunas estructuras que estuvieran en el traste, ¿sí? Entonces no vayan a creer que las arañas producen telaraña, ¿no es cierto?, de las patas, digamos. Pero la telaraña es una escleroproteína que estos animales que tiene bastante, de la telaraña, que a estos animales les sirve para diferentes propósitos. Por ejemplo, capturar presas, revestir el nido donde depositan los huevos, dispersarse. A veces uno se pregunta cómo las arañas pueden construir una telaraña si estos animales no vuelan, ¿ya? Pero pueden ser desplazados por el viento. A medida que van
eliminando la telaraña. Entonces el viento lo puede desplazar y así la araña, ¿no es cierto?, puede desplazarse de un arbusto a otro. Como lo hace el hombre araña, pero repito, la telaraña no se forma así como lo muestra, la serie, digamos, para que les quede claro. Ahora, todas las arañas producen un veneno para matar sus presas. En algunas especies de araña el veneno es peligroso, dañino al ser humano. Y dentro de estas especies que son peligrosas, nosotros acá en Chile tenemos la araña la viuda negra, también llamada araña de poto colorado. Aquí tenemos nosotros una hembra. Esta es una araña muy bonita, de un color negro muy oscuro, y ahí tiene el abdomen que la gente le llama poto, araña potona, con esta mancha de color rojo. Aquí hay un dimorfismo sexual bastante marcado entre el macho y la hembra. Cuando el macho se aparea con la hembra generalmente lo termina matando, alimentándose el pobre macho, por eso que se le llama viuda negra. Vean ustedes las patas del animal. Esta es una araña que no vive dentro de las casas, es una araña que encontramos nosotros en la zona donde predominan piedras, piedras pequeñas como piedras del río, qué sé yo, donde el animal puede armar sus nidos e instalar, ¿no es cierto?, la telaraña con la cual se alimenta. La telaraña de la viuda negra es bastante humilde, no es ninguna maravilla. En cambio, otras especies de araña construyen telarañas que son verdaderas tejidos, hermosos, digamos. El veneno de la araña viuda negra es más severo, más intenso, más dañino en el caso del veneno en la hembra. Pero no es una araña domiciliaria. Puede morder a alguien que acampe, ¿no es cierto? Gente que trabaja mucho en terreno y construyen la tienda, arman la tienda, la carpa donde pueden haber daño. Por eso uno se tiene que fijar bien dónde va a armar una carpa. Lo mismo pasa con el caso de los ratones que transmiten el virus Anta. Uno tiene que mirar bien ya por si es zona de ratones, aquí mirar bien por si es zona de araña. El veneno produce una serie de reacciones en el ser humano que los médicos llaman latrodectismo. El género al cual pertenece la araña viuda negra, la especie, es el género Latrodectus. Aquí hay toda una discusión en Chile cuál es la especie que hay, digamos. Por eso yo le pongo ahí Latrodectus spp. En los libros hablan del Latrodectus mactans, que es una especie que probablemente no existe acá en Chile, pero hay otras especies Latrodectus spp. Latrodectus spp quiere decir que no está claramente establecida la especie a la cual pertenece las arañas, y pueden constituir un grupo de especies del género Latrodectus, especies nativas. Son bastante comunes en ambientes cálidos, en las zonas comunes acá, en las zonas al interior de los valles, al pie de la cordillera, donde la vegetación es más bien vegetación xerofítica, vegetación del desierto. Después tenemos nosotros la araña de los rincones. Esta es una araña domiciliaria. Su veneno
también es serio, fuerte, intenso, de tal manera que la inyección, la presencia del veneno en el cuerpo de las personas produce una complicación severa que puede incluso llevar a la muerte de la persona. Piensen ustedes que el veneno son sustancias extrañas que se incorporan al cuerpo, por lo tanto, pueden producir además reacciones alérgicas, ¿ah? eh, que dependen de la naturaleza de la persona. Pues en algunos casos, ¿no es cierto?, la reacción alérgica puede ser bastante violenta, de tal manera que hay que agregarle, además de la toxicidad del veneno, ¿ya? Toxicidad del veneno, hay que agregarle una posible reacción alérgica de la persona, por la sensibilidad, ¿no es cierto?, de la persona a la sustancia del cuerpo extraño. De tal manera que a veces la reacción depende de la persona, pero la toxicidad de ambos venenos es alta, seria. Esta araña, la de los rincones, es una araña potencialmente peligrosa porque se encuentra con frecuencia en en las habitaciones, sobre todo habitaciones que están en el campo, que no se asean permanentemente, habitaciones que son más bien cálidas, que es donde se junta polvo, etcétera. Por eso que cuando uno llega a un lugar también a alojarse, tiene que revisar bien los rincones de la habitación donde uno se va a alojar, también donde se guarde ropa, las camas. También hay una discusión respecto de las especies de araña de los rincones que existen en el país, no están completamente resueltos. El nivel específico de las especies. Por lo tanto, también podemos hablar nosotros del complejo. Loxoceles sp, queriendo dar a entender, ¿no es cierto?, o que las especies que tenemos, está claro que pertenecen al género Loxoceles, pero no tenemos claro a qué especie pertenece. Estas arañas, ¿no es cierto?, se reconocen relativamente de manera fácil, porque se encuentran en los rincones, ¿no es cierto?, de las casas, tienen las patas largas, en la región dorsal del prosoma, están los bordes de un dibujo que muchos lo asemejan como los bordes del cuerpo de un violín. Ahí se le ve bastante bien a a la araña, ¿no es cierto?, a la imagen, digamos. Donde estoy. Y el opistosoma es de un color, plomizo, o bien el cuerpo del animal es de un color café amarillento, siendo un poquito más plomizo en la región del opistosoma. Ahí se le alcanza a ver, ¿no es cierto?, los pedipalpos, y se le alcanza a ver los ocelos y parte de los quelíceros. Estos animales son de hábitos nocturnos, de tal manera que en la noche, ¿no es cierto?, mientras la persona duerma, se desplazan hacia el cuerpo de la persona que está durmiendo, y ahí le pueden inyectar el veneno. A veces las personas le aparecen algunas marcas de arañas cuyo veneno no es tóxico para el ser humano, pero le dejan marca, que es lo que la gente le llama meado o meada de araña. Meada de araña. Las arañas no mean. Los artrópodos, recuerden, no mean. ¿Ya? En el sentido como orinamos nosotros. Pero
pero la gente le llama meado de araña. Eso es una marca, ¿no es cierto?, de la inyección de los quelíceros, porque los quelíceros, ¿no es cierto?, además de inyectar el veneno, inyectan bacterias porque son órganos que están en contacto con el medio ambiente, con otros animales, y ahí son órganos sucios. Y a veces entonces se producen infecciones en la zona de la mordedura. Después tenemos los alacranes. Los alacranes, ¿no es cierto?, son artrópodos quelíceros bastante característicos. El cuerpo del alacrán, bueno, está constituido por prosoma y opistosoma, pero lo que nosotros llamamos cuerpo del alacrán corresponde a una fusión del prosoma con el opistosoma. ¿Ya? Y la parte terminal del opistosoma se prolonga en lo que nosotros llamamos la cola del alacrán. La cola del alacrán. El cuerpo de los alacranes es comprimido en sentido dorso-ventral, aplanado. Son depredadores, ¿no es cierto? Algunas especies de alacranes tienen un veneno que puede ser causante de la muerte de la persona, ¿ya? Y está asociado a la glándula del veneno en la cola del alacrán. La característica es que llevan, ¿no es cierto?, unos quelíceros fuertes que el animal usa para defenderse y para sujetar la hembra o el macho durante el apareamiento. Y ahí tienen ustedes las patas con que el animal se moviliza. Son las 8:45, vamos a quedar hasta acá y retomamos el tema de los artrópodos quelicerados el próximo lunes. Espero que tengan un buen fin de semana y aprovechen con el estudio. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe. Ya está. Entonces, Pablo, voy a comunicarme con Zoom para que usted entonces pueda... Sí, Marco, profe. Perdón. Sí, Marco, te tengo aquí registrado. Entonces, espérame un momento hasta que resuelva yo la comunicación. La notificación me debería llegar al correo, ¿cierto? Sí, señor. Ya, Ok, no hay problema. ya está.